Buenas noches y bienvenidos un martes más, el último de cada mes, a este programa El Alcalde Responde. Hemos venido hasta aquí, hasta el propio despacho del señor Lacalle para preguntarles todas sus preguntas. ¿Está usted preparado, señor Lacalle? Buenas noches. Pues estoy preparado, buenas noches y como siempre encantado de estar con usted y sobre todo con los burgaleses que nos ven a través de la televisión. Hemos estado además casi 2 meses porque fue en noviembre el último programa, o sea que tenemos una larga batería así es, efectivamente. Para preguntarle. El último mes fueron ya los últimos días de diciembre en plena Navidad, con lo cual, bueno, pues encantados de 2 meses después poder retomar este espacio que, como digo siempre, y me consta, es muy seguido por parte de la mayoría de los burgaleses, porque siempre hablamos de cositas concretas que realmente yo creo que son las importantes, ¿no? Las que preocupan. Ya saben, y si ustedes nos están viendo y tienen alguna pregunta para el alcalde, para alguno de sus concejales, para algún área del ayuntamiento, lo pueden hacer a través de la 8 Burgos en la dirección de correo alcalderesponde@rtvcyl.es. Lo están viendo, así que pueden enviarnos todas sus preguntas y nosotras se las remitiremos al alcalde ya en el mes de febrero, en el último martes a las 11:30. Así que, ¿empezamos? Cuando usted quiera. Empezamos. Primera pregunta. ¿Por qué no se eliminan los 3 pasos de peatones dirección, nos dicen Fuentes Blancas, entre Fuentevaso y el restaurante? Dice que es muy peligroso de noche y no se ve nada. Vamos a contestar primero esta porque luego viene otra relacionada. Bueno, es algo que han mirado en distintos momentos los servicios técnicos municipales. Es verdad que tenemos muchos pasos de la ciudad que se han reforzado, esa iluminación durante los últimos años, y esos concretamente me constan y me he informado al respecto, han sido analizados. Entienden que en principio la luz que tienen es suficiente para el tránsito habitual. Bueno, volveremos a decir que lo supervisen, pero a priori los servicios técnicos entienden que está bien cubiertos, a diferencia de otros lugares de la ciudad, varias decenas de pasos donde sí se ha reforzado la iluminación durante estos últimos años. Esta misma persona nos dice, ¿es posible pintar un paso de peatones en el cruce de acceso al camping de Fuentes Blancas, donde parece ser para el autobús? Bueno, y por cierto nos dice... Gracias por el derribo de los árboles de acceso al complejo residencial de Fuentes Blancas, que nos ha hecho ahí una puntualización. Pues se agradece porque yo creo que es necesario, ¿no? Toda esa revitalización que se está haciendo en la zona de Fuentes Blancas. Había árboles con prácticamente ya, casi me permite la expresión, moribundos, árboles que tenían muchos años, muy enfermos, incluso en algunos casos ya muertos, como seres vivos que son, y eso generaba problemas desde el punto de vista de caídas de ramas, problemas para la seguridad y la integridad de las personas. Por eso lo que se está haciendo es hacer desaparecer esos árboles que tienen estos problemas y a partir de sustituirlo por una vegetación. Son muchos más los árboles que se plantan de los que teníamos hasta ahora, y yo creo que esa regeneración de un tejido verde, un tejido forestal tan importante, yo creo que está siendo bien valorada por los ciudadanos, más allá del impacto inicial que se produce, ¿no? La imagen, pues desde luego es un cambio sustancial. Y concretamente, lo que se refiere al paso de cebra, bueno, ahí habría que saber exactamente a qué se refiere este ciudadano. Si estamos hablando de un paso de cebra en lo que es la carretera de la Junta de Castilla y León, es decir, en la carretera desde la Cartuja hacia Fuentes Blancas, o estamos hablando ya del entronque de la carretera que desde este viario accede directamente ya al camping de Fuentes Blancas. Si es en el primer caso, corresponde a la Junta de Castilla y León, toda esa carretera, desde la Cartuja hasta Fuentes Blancas y Cardeña Jimeno, es titularidad de la Junta de Castilla y León. Y si estamos hablando de un paso de cebra que dé una continuidad a la acera, en el lado donde está precisamente la parada del autobús, pues eso efectivamente sí es competencia municipal, y yo creo que no debiera haber ningún problema para poner ese paso de cebra que dé una mayor seguridad a los peatones, los muchos peatones que transitan por ese lugar. Lo miraremos y en principio
Como digo, no debiera haber mayor problema para que ya una vez que entremos en tiempo ya bueno, que pase un poco el invierno, pues se pueda realmente pintar y pueda otorgar más seguridad a las personas que por allí pasan. Pero además son muchas las personas, miles de personas. Muchas, afortunadamente son cientos o miles de personas las que afortunadamente pues hacen toda esa ruta de Fuenteprior hacia Fuentes Blancas, que desde luego es un lujo y es una maravilla para todos. La verdad que sí. Vamos con otra cuestión. Nos preguntan para cuándo una solución a los edificios abandonados por sus propietarios. Dice, dan mala imagen a la ciudad y además pueden producir a veces accidentes graves. Dice, no se puede obligar a los propietarios a que lo arreglen o lo derriben. Se ha ido avanzando mucho durante estos últimos años. Teníamos muchos edificios en malas condiciones, edificios que generaban un problema importante incluso de seguridad para las personas, porque podía haber algún desprendimiento. Y bueno, se han hecho requerimientos y se han ido demoliendo muchos de estos edificios y bueno, dejándolo en el solar oportuno, una vez ya vaciado del inmueble que había, e incluso muchos de ellos sustituirlo por nuevas construcciones. Esto se ha dado un avance considerable. Yo creo que todos tenemos en la cabeza inmuebles, edificios viejos, antiguos, que generaban esos problemas y que fruto de la insistencia, ¿no?, y de los requerimientos del ayuntamiento han ido dando pasos. Pero es verdad que sigue quedando todavía alguno que ya no solamente es una cuestión estética, porque es verdad que hay algún edificio que afea la imagen de todo lo que es el entorno, pero sobre todo de seguridad. Edificios muy antiguos que en algunos casos pues se puede producir algún desprendimiento de la cornisa, de las ventanas, y eso es un peligro para las personas que habitualmente transitan por ese lugar. Entonces, bueno, si sabe o está pensando esa persona en alguno muy concreto, pues evidentemente que nos lo traslade, pero ya digo, creo que se ha dado un avance muy importante respecto a muchos inmuebles abandonados o viejos que teníamos, pero que evidentemente siguen quedando algunos, y por eso, si está pensando en alguno concreto, por favor, que nos lo traslade, que le podremos decir exactamente cómo está, si hemos hecho requerimientos, y si no, pues para insistir al respecto y que lógicamente esté en las debidas condiciones. Si quiere construir un nuevo edificio, perfecto, y si quiere mantener el que está, pues que continúe, pero en las condiciones oportunas, sobre todo de seguridad y de estética para todas las personas del entorno. Bueno, vamos a hablar de la Navidad, aunque ya se nos ha pasado un poco, ya estamos ya. Bueno, hay que decir que ya queda menos para la siguiente. Para la siguiente, ¿no? Bueno, pues entonces una puntualización para la siguiente. Nos preguntan, dice, desde hace 2 años han dejado de adornar un gran árbol por Navidad. Dice, cree que es un cedro situado en una pequeña glorieta entre la calle Francisco Salinas y San Sadornil. Dice, era el único adorno navideño de la zona y lo han suprimido. Eran unas pocas bombillas de colores y que, bueno, pues que realzaban y alegraban un poco esa zona por Navidad. Dice, no sé si es posible volver a adornarlo, ya que los vecinos lo echan de menos. Una puntualización para las próximas Navidades. Pues ya le digo desde aquí que sí, será posible, y desde luego tendremos iluminación en ese árbol, en esa rotonda nueva que hicimos estos últimos años y que desde luego está en un punto neurálgico de toda la zona de acceso a San Pedro de la Fuente. Es verdad que genera problemas, y genera problemas porque ese árbol ha tenido un crecimiento espectacular y entonces genera problemas técnicos a la hora de situar elementos ornamentales, por el tipo de iluminación, el tipo de lámpara y sobre todo por el volumen que tiene. Además es una rotonda que tiene una inclinación, entonces bueno, pues tiene sus dificultades para poder poner esos elementos ornamentales. Es lo que me han trasladado cuando pregunté en su día al respecto, pero ya le aseguro que con más o menos dificultades técnicas, ya le aseguro que tendrá esa iluminación el próximo año. Y aprovecho también ya para decir al resto de burgaleses que no solamente son de San Pedro de la Fuente, que yo creo que el próximo año tenemos que ser capaces, el próximo año no, este en el que estamos. La próxima Navidad. La próxima Navidad, este año 17, bueno, se incrementará el número de adornos navideños. Bueno, yo creo que se ilumina en muchos lugares de la ciudad, nunca se va a poder llegar a todos, pero creo que es razonable pensar en un incremento de entre un 30 y un 50% de elementos ornamentales en distintos lugares, que yo creo que es necesario, que hay una demanda importante y que yo creo que tenemos que ser capaces de hacer un esfuerzo para ello. Por eso ya adelanto que habrá un incremento sustancial el próximo año de elementos ornamentales, la próxima Navidad, y concretamente esta petición que se hace en San Pedro de la Fuente, le aseguro que me ocuparé personalmente de que tenga la iluminación oportuna, porque está en un sitio además importante y por el que pasan miles de personas cada día, ¿no?
Continuamos un poco también con las Navidades. Nos dicen, ¿existe una ordenanza para regular el uso de los petardos, bombas y bombetas? Desde hace años está practicada más y dice que además de ser peligroso para los animales, pues también es para las personas a veces ese ruido constante también a veces molesto. Bueno, por supuesto que hay una ordenanza para ese tipo de actuaciones, de elementos pirotécnicos. Tenemos la ordenanza municipal de ruido, que regula perfectamente bueno, pues ese sonido de elementos pirotécnicos. A partir de ahí, bueno, pues sabemos que siempre hay fechas en el año pues un poco especiales donde bueno, pues hay un incremento importante de ruido y de esos efectos pirotécnicos, como es precisamente la época navideña, de la que hablábamos hace un momento, como es también pues con motivo de distintas fiestas en los barrios, de las fiestas mayores, coincidiendo también con algún digamos, acontecimiento familiar o social, como pueden ser en muchos casos por celebraciones de bodas, etcétera. Bueno, yo creo que hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? La ordenanza es muy clara, no se trata de sancionar por sancionar, es verdad que todos tenemos que ser también, pues un poco, no sé si benevolentes, o tenemos que ser en este caso, pues un poco receptivos cuando estamos en alguna época especial del año, pero eso sí, yo creo que todos tenemos que ser responsables de las personas que están tirando esos elementos pirotécnicos, esos cohetes o esas bombas, para que efectivamente pues se pueda guardar el debido respeto a personas y animales del entorno, y también se puede hacer con mucha prudencia, porque es verdad que en algún caso estamos viendo algún petardo de gran potencia, se está tirando en algún sitio donde hay personas concentradas. En fin, yo creo que debe ser compatible en algún momento pues esos elementos que se corresponden normalmente con actividades festivas y que yo creo que le dan un relativo ambiente, pero claro, haciéndolo con el respeto a personas y a muchos animales, sobre todo pues perros o otro tipo de animales, para que bueno, pues pueda haber una convivencia cuando menos normalizada, ¿no? Continuamos, hablamos de la muralla. Nos hablan de que en la subida del Paseo de los Cubos la muralla está sufriendo algunos pequeños desprendimientos. Dice, bueno, pues un ejemplo pues del paso del tiempo y quizás igual de la falta de mantenimiento. Nos pregunta si se ha pensado actuar en esta zona. Y la segunda pregunta es, ¿será posible algún día abrir la muralla para que la visiten los ciudadanos? La muralla, la parte de muralla que queda en la ciudad es un privilegio para Burgos. No tenemos la muralla completa que tienen en algunos lugares que todos estamos pensando, pero sí que es verdad que tenemos en determinados lugares. Y en algún caso concreto, es decir, tenemos en dos sitios básicamente, ¿no? La parte de los Cubos, de la que se está hablando, y la parte de San Lesmes. Ya lo hemos hecho en San Lesmes. En San Lesmes, como todo el mundo conoce, con motivo de la peatonalización de toda la calle de San Lesmes, del lado de la muralla, hicimos una rehabilitación integral de la muralla de San Lesmes, del Cubo. Ha quedado fantástica, se puede incluso acceder a la parte superior, y eso mismo tenemos que ser capaces también de hacerlo en el otro tramo de muralla más largo, que es precisamente el Paseo de los Cubos. Hemos intentado en algún momento, tenemos que contar con la autorización de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, pero sí que es verdad que tenemos que hacer dos actuaciones. Una consolidación, una mejora para evitar cualquier tipo de desprendimiento, como decía este señor o esta señora, y por otro lado también, yo lo he dicho en alguna ocasión, mi ilusión sería poder acondicionar parte de esa muralla, de la parte superior de esa muralla en los Cubos, para que fuese visitable por parte de muchos burgaleses o de personas que pudieran venir de fuera. No es fácil porque hay algún tramo donde hay construcción, hay algún tramo que tiene sus dificultades, pero bueno, yo creo que este año sí que adelanto que habilitaremos una partida para poder redactar un proyecto que permita eso, que permita de cara al próximo año hacer esa consolidación, esa mejora de la muralla de los Cubos, y también ver en qué lugares concretos pueda ser visitable con las garantías oportunas desde el punto de vista de seguridad para evitar caídas o otro tipo de problemas. Pero ya adelanto que este año redactaremos un poco ese proyecto de mejora de toda esa actuación del Paseo de los Cubos, que se pueda asimilar a lo que ya hemos hecho precisamente en la muralla, en el otro tramo de muralla en San Lesmes, más allá del resto de muralla que queda pues en la zona ya de, en fin, de acceso al castillo, en toda la zona de San Esteban, etcétera. Continuamos, nos hablan ahora de las baldosas. En la reforma de algunas calles, dice, se ha optado por colocar un tipo de baldosas a veces resbaladizas cuando llueve, nieva o hiela. Me refiero, por ejemplo, al entorno del Arco de Santa María, la Catedral o la calle Avellanos con San Gil. ¿Es posible cambiarlas por otro material?
Mire, las baldosas precisamente a las que se está refiriendo esta persona no son baldosas que generen problemas, y me explico. Son baldosas que están abujardadas, es decir, que tienen esa rugosidad en la parte superior, bueno, que evidentemente le da una seguridad. Ahora bien, es verdad que cuando llueve, cuando hay humedad, bueno, siempre hay que llevar las medidas de precaución oportunas, porque cualquier tipo de pavimento puede ser resbaladizo con agua en superficie. Pero estos lugares del entorno de la catedral, del Arco de Santa María, se nos hablaba, tienen ya todas las garantías y están perfectamente homologadas para ese tránsito. Y repito, tiene esa rugosidad en superficie que dificulta que pueda haber caídas y que lo haga deslizante. Sí que hay algún otro lugar que no cita este señor o esta señora, pero que tiene más dificultades. El nuevo pavimento que hemos puesto en el entorno de San Esteban, en todo el área de rehabilitación integral del centro histórico, sí que hay, por la tipología de esa piedra caliza, sí que hay algún lugar donde tiene más dificultades y donde yo creo que tenemos que, lo están mirando ya los servicios técnicos, tenemos que hacer algún esfuerzo para bueno, hacer una superficie más rugosa y que en definitiva dificulte las caídas. Pero dicho eso, yo desde luego apelo a la responsabilidad que yo creo, por otro lado, todos tenemos, pues para pisar con mucha más precaución cuando tenemos un firme con agua a los días donde habitualmente pues está seco y lógicamente da muchas más garantías y mucha más seguridad para todos los viandantes. Continuamos, nos dicen, ¿hay alguna oferta o idea para dar utilidad al ala oeste del Seminario Mayor? Dice, es una pena que parte de ese edificio tan singular pues esté abandonado. Pues es verdad, pero claro, habría que preguntar a los propietarios del edificio, ¿no? Claro, ese edificio no es municipal, ese edificio es antiguo Seminario Mayor, hay una parte que, como todo el mundo conoce, tiene vida, tiene un uso, en este caso hostelero, es decir, hay un hotel en ese lugar, es la sede también de la Universidad Isabel I de Castilla, entonces la mitad del edificio está a pleno rendimiento y es una maravilla, pero es verdad que la otra mitad, hacia la zona de San Pedro de la Fuente, pues está abandonada y yo creo que es un lugar fantástico para que pueda haber cualquier tipo de uso social. Pero ya digo, es privado y ignoro si hay en estos momentos algún tipo de negociación, algún tipo de interés en poder rehabilitar aquello y darle una rentabilidad social. Sería lo deseable, igual que la otra mitad a la que nos hemos referido, pero ya digo, yo no tengo información al respecto. Pues continuamos. Bueno, nos preguntan ahora por el solar del viejo Hospital General Yagüe. Dice que pasa todos los días por allí, qué está previsto hacer y cuándo. Esta sí que nos ha llegado alguna vez más. Bueno, pues ahí son dos partes. Una, la primera, yo creo que estamos de enhorabuena, todos los burgaleses, porque por fin el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que son los propietarios de todo ese espacio, bueno, pues ha procedido, como sabemos, durante los últimos meses a la demolición de ese edificio. Y yo creo que eso es positivo, se ha demolido el edificio y ahora queda un espacio diáfano que permite pues, evitar ya pues, muchos problemas. A partir de esa demolición, de esa nueva imagen que vemos en la actualidad, ¿qué es lo que procede? Bueno, como digo, lo que procede es que se gestione urbanísticamente por parte del propietario. El propietario, el Ministerio, el Gobierno Central, es el que tiene ahora que hacer la gestión urbanística, redactando el proyecto de actuación, el proyecto de reparcelación y haciendo las obras de urbanización, porque ahora lo que se ha hecho ha sido la demolición del edificio del antiguo Hospital Yagüe, de las 300 camas que todos hemos conocido, pero el desarrollo urbanístico es más amplio. Es decir, ese desarrollo urbanístico lleva a construir una nueva calle que una las dos perpendiculares que tenemos al lado, generar un nuevo parque con zona verde y bueno, y a partir de ahí ceder una parcela dotacional en la parte central a la ciudad para que la ciudad en su día haga la dotación que considere oportuno. Pero hasta que eso le llegue al ayuntamiento todavía falta un tiempo y desde luego esperemos, y es lo que vamos a intentar con el Ministerio, que una vez que ha hecho esta actuación, que todos agradecemos, que gestione urbanísticamente ese espacio, como digo, para que al final pueda venir y se ceda al ayuntamiento la zona verde urbanizada, el nuevo viario, la nueva calle y la parcela dotacional, una gran parcela dotacional que también será titularidad del ayuntamiento y será una decisión entre todos los burgaleses, ya no digo solo los grupos políticos, digo, es una actuación que puede ser muy ambiciosa y muy importante a futuro y debemos ser los burgaleses los que decidamos qué dotación concreta es la que va en ese solar
que nos ceda en su día el Ministerio. Pues entonces todavía habrá que esperar para dar respuesta a esta pregunta. Sí, bueno, no quita para que efectivamente podamos ir ya los burgaleses pensando qué equipamiento es el que mejor puede encajar en ese lugar, ¿no? Propuestas puede haber muchas, se trata de ver cuál es la que más interesa a toda la ciudad y bueno, pues lo iremos hablando a la par que el Ministerio pues pueda ir gestionando urbanísticamente ese espacio como comentaba, ¿no? Hablamos de los jóvenes, a veces menores de edad, que consumen alcohol en la vía pública. Nos preguntan qué control hace el ayuntamiento de estos botellones. Mire, tengo los datos que se han hecho públicos recientemente, ¿no? Los datos de policía local correspondientes a todo el año 2016 y el trabajo de policía local ha sido extraordinario. Estamos hablando de 800 controles, 800 que se dice pronto, casi 800, casi 800 controles los que se han hecho durante el año 2016 precisamente de ese consumo de alcohol en la vía pública y muy especialmente con personas jóvenes, incluso en algunos casos con menores, ¿no? Y por otro lado también se ha hecho un seguimiento y un control de locales, de tiendas, de comercios donde se vende ese alcohol y en algunos casos a menores. Han sido 125 controles a tiendas, establecimientos comerciales y, como digo, casi 800 controles de identificación en la vía pública. Por eso hay, yo creo que un especial esfuerzo por parte de nuestra policía local y también me consta que en algunos casos de Policía Nacional, pues para intentar combatir y evitar pues ese consumo que muchas veces se produce y que desde luego es un riesgo y un problema para la salud de tantos chavales, de tantos jóvenes nuestros de la ciudad. Esta misma persona nos hacía otra pregunta que no sé si igual desde Policía Local nos habla a veces de los cada vez más frecuentes encuentros nocturnos entre alumnos que quedan para pegarse. Nos habla encima de un sitio concreto como puede ser la Plaza Regino Sainz de la Maza. Dice, ¿tiene conocimiento la policía de este tipo de casos? Sí, la policía tiene conocimiento, tenemos conocimiento también los responsables públicos y es lamentable, ¿no? No solamente en Regino, también quedan en algún otro lugar de la ciudad que no citaré, pero también hay algún otro lugar y lo hacen a través sobre todo de redes sociales, ¿no? Bueno, hay un seguimiento muy directo y cuando hay conocimiento de algún sitio donde han podido quedar para algún acto de violencia, bueno, pues lo que se hace es un operativo por parte de Policía Local y por parte de Policía Nacional para intentar evitarlo. No siempre se conoce, todo depende de la difusión que haya habido, pero como digo, sí que hay un especial seguimiento en redes sociales y cuando se detecta que puede haber algún problema del tipo de los que estamos comentando, se establece un operativo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de la propia Policía Local. Continuamos, hablamos de los peregrinos. Dice, hay una propuesta de varios peregrinos para la entrada a Burgos del Camino de Santiago, se señalice también por Fuentes Blancas y La Cartuja. Nos dice, ¿qué le parece al alcalde que pues haya otra vía? Me parece perfecto y además lo comparto por completo, ¿no? Yo creo que la entrada a Burgos, bueno, por el lugar habitual más conocido, que es, en fin, toda la carretera nacional 1, toda la zona industrial de Villafría, y luego accediendo ya por la calle Vitoria, bueno, pues está bien y la mayoría de los peregrinos acceden por ahí, pero es verdad que durante los últimos años cada vez son más peregrinos los que cuando llegan a la zona de Río Pico se desvían ya, al otro lado del aeropuerto, se desvían ya hacia Fuentes Blancas y acceden por todo el río, que es una auténtica maravilla. Yo creo que es perfectamente compatible respetar la esencia del Camino de Santiago con tener distintas alternativas de acceso a la ciudad de Burgos. Y yo creo que dar una señalización o establecer una señalización que sale ya fuera del término municipal de Burgos, ¿no? Tenemos que contar con la autorización también de otros municipios y con el visto bueno de la Junta de Castilla y León, pero dar más alternativas de los peregrinos que vienen desde la Rioja, ¿no? Dar más alternativas de acceso a la ciudad, yo creo que es importante. Y desde luego, teniendo el privilegio que tenemos con Fuentes Blancas y con todo el río Arlanzón, yo creo que cada peregrino luego sea libre para decidir por dónde entra en la ciudad. Pero dar la información oportuna a través de la señalización para que muchos puedan entrar por esa zona, por esa vegetación impresionante de Fuentes Blancas, yo creo que estamos obligados. Y creo que es positivo y además daría
o da para los que ya lo hacen otra imagen de ciudad. Vamos a continuar un poco más adelante del Parque de Fuentes Blancas. Llegamos hasta el Parque de la Quinta, que se está reformando en estos momentos, y nos lanzan una pregunta. Dice, veo que de momento solo se está actuando en una zona. Dice, ¿está contemplado reformar también el espacio que está enfrente del Centro de Salud de Santa Teresa? Sí, por supuesto. La actuación que estamos haciendo ahora de mejora de la Quinta, que era completamente necesario y nos lo han pedido muchos burgaleses, esto es una actuación integral desde el puente de la Evolución, anteriormente llamado puente de Gasset, hasta los bajos de la autovía y desde el río, en lo que se refiere a anchura, desde el río hasta la calle de la Cartuja de Miraflores. Entonces, la actuación es integral, todo el espacio de lo que hemos conocido tradicionalmente como la Quinta. Solo que se desarrolla en dos fases. Estamos ahora actuando en una primera fase, que es la que está, digamos, más aguas arriba, más hacia la zona de la autovía, y posteriormente actuaremos en esa zona, como preguntaba este señor o esta señora, enfrente del Centro de Salud de Santa Clara, y llegaremos lógicamente hasta el propio puente de la Evolución, el nuevo puente que construimos en estos últimos años, hasta donde está la estatua de nuestro fundador, de Diego Porcelos. La actuación integral. Por eso digo que se está haciendo en dos fases para facilitar el tránsito de las personas, pero actuación es integral, con lo cual yo creo que vamos a poder disfrutar en los próximos meses de una renovada Quinta en su totalidad, y además necesario y para disfrute de todos los burgaleses. Pues hasta aquí todas las preguntas. Todavía nos quedan, pero es que nos va a pasar el tiempo. Qué rápido se pasa. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Pues nada, como siempre, el placer mío de poder estar con usted, con todos los amigos de la 8 y sobre todo con los burgaleses que nos están viendo desde casa en estos momentos. Pues muchísimas gracias. A vosotros les esperamos, a ustedes, mejor dicho, les esperamos el último martes del mes de febrero. Creo que es además martes de carnaval. Así que ya saben, pueden seguirnos enviando todas sus preguntas. alcalderesponde@rtvcil.es. Sean felices. Muy buenas noches.